Muchas gracias, hermano. Así brevemente, ahorita, al estar escuchando a los hermanitos y el video que nos puso, me quedo pensando, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar? A veces ir contra las masas que nosotros podemos decir están mal, eh, nos van a comer, es mi punto de vista. Entonces, me quedo pensando, ¿cómo es que nosotros podemos hacerle? Y tengo de verdad un gran testimonio de que cuando nosotros nos unimos en oración, en, en una hora específica, somos escuchados y el Señor nos protege. Sí, nuestro mundo está horriblemente, tristemente, cada vez más catastrófico. Ujú, Como dicen las hermanitas, cada vez que salimos no conozco de otros países más que por información que nos dan en videos, pero sé que todos los lugares están así. Entonces, ¿cómo es que, vuelvo a repetir, cómo es que nosotros podemos apoyar, podemos ayudar? Creo que en oración. Siempre se nos ha enseñado que eso es nuestra arma para poder comunicarnos con el Señor. Y hemos leído en las escrituras y en los libros que con una persona buena, el Señor escucha y ayuda a los demás, ayuda a su pueblo. ujú, Es mi humilde opinión y comentario. No sé si podamos nosotros como grupo reunirnos en oración, decir, ah, pues a tal hora hacemos una oración. Fíjense que en Sociedad de Socorro del barrio donde asisto, cambiaron de presidencia y la presidenta lo primero que dijo, vamos a reunirnos en oración por nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles de cualquier índole. Y lo hemos estado haciendo y de verdad eso es increíble y maravilloso ver cómo estábamos guau, el barrio estaba así como que enfermedades por todos lados, de muchas familias, de toda índole, y decía, pues, ¿qué está pasando, no? Y cuando ella dijo eso y empezamos a hacerlo, puedo testificar que sí, el Señor nos escucha. A lo mejor no como quisiéramos nosotros de que las respuestas fueran rapidísimas, pero sé que Él nos escucha. Es lo que quería ujú. comentar, hermanitos. Gracias, hermana. Y, hermanos, esa es una excelente idea, hermana, poder hacer una oración como grupo desde nuestros hogares a determinada hora. Eso sería genial. Ah, y vamos a programarlo. Ah, Hermanos, yo en algún momento les comenté que en cierto momento tuve problemas con las adicciones eh, y en este año en particular y propiamente desde la muerte de mi mamá ha sido muy fácil el poderme alejar, el poderme ah, volver a esas adicciones. Y les comento esto, hermanos, porque al ver esta escritura que está en pantalla, y permítanme leerla, dice, oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, oh pueblo de la casa de Israel?
que habéis caído, ¿sí? Oh pueblo de la casa de Israel que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, ¿sí? ¿Cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con tus padres. Y hermanos, muchas veces les he comentado que ustedes han sido mi fortaleza. Ustedes han sido quien me ha dado la fuerza para no volver a caer, para seguir echándole ganas, para no salir de entre las alas de la gallina. Y ojalá y que todos pudiéramos hacerles sentir ese amor a los demás. Las oraciones, por supuesto, son necesarias y son vitales, pero hacer sentir el amor a los demás, decirles que independientemente de lo que sepamos, de lo que no sepamos, de lo poco o mucho que estemos equivocados, el simple hecho de sabernos queridos, amados y saber que estamos siendo nutridos, eso es a veces una gran ayuda para poder mantenernos bajo las alas de la gallina. Que ojalá, hermanos, podamos ser instrumentos de amor, que podamos hacerles saber a los jóvenes, a los niños, que a pesar de sus rebeldías, a pesar de sus errores, siempre serán amados, que siempre habrá un lugar para ellos en la mesa y que no importa lo que hayan hecho, siempre habrá una silla esperándoles en nuestros salones. Eso, hermanos, para mí ha sido un baluarte cada día. Y ustedes, sin duda, han sido mi fortaleza para estos momentos que han sido difíciles en este año. Y agradezco a Dios por ello. Agradezco a Dios por sus oraciones, las cuales no solamente sé que las han hecho, sino que las he sentido. Entonces, hermanos, de esa misma forma que yo he sentido la fortaleza a través de ustedes, extendámosla a otras personas. Eh, Ciertamente todos tenemos flaquezas, todos tenemos errores, dificultades en nuestras vidas, pero qué mejor que saber que hay un grupo de hermanos que, a pesar de mis flaquezas y debilidades, están ahí esperándome y simplemente para escucharnos y fortalecernos unos a otros. Esa es una cosa que también agradezco y que ciertamente me ha hecho salir adelante. Y seguramente ustedes tendrán muchas otras ideas más. Y bueno, aunque Carlitos hablaba acerca del café por el énfasis de que a veces se le hace tanto en las clases, ciertamente, hermanos, el enfatizar lo menos por dejar a un lado lo mucho, eso también nos ha hecho que el mundo de la drogadicción, el mundo de las adicciones, el alcoholismo, nos esté dando la vuelta. Eh, Porque a veces nos preocupamos más por las pequeñeces que por esos grandes problemas. Y les decía, uno de ellos es el azúcar. La gente está muriendo en el mundo a causa del azúcar, pero el azúcar no se menciona en la palabra. El azúcar no es impedimento para entrar al templo y la gente está muriendo más que por el café. Eh, Evidentemente, el comer carne, que el mormonismo parece judaísmo antiguo porque muchos miembros de la iglesia comen carne, pero brutalmente.
carne hormonizada, carne de vacas, gallinas, peces que ahora son alimentados de manera artificial y creen que comen sano, pero al poco tiempo vienen todas las enfermedades. Si aprendiéramos que la palabra de sabiduría nos dice poca carne y de preferencia solamente en invierno, entonces otra cosa sería. Y bueno, podríamos mencionar muchas otras cosas más, pero una cosa que no debemos de dejar pasar y que muchos dicen, es que José Smith estaba loco, es el hecho de que el Señor le dice, a causa de los hombres y sus conspiraciones. Entonces, no pensemos que es el resultado de muchos años. No, es la intención de hombres que han fabricado cosas con ese propósito. Y decía la hermana Alejandra, las farmacéuticas es el mejor ejemplo que tenemos de hacer las cosas con la intención de, porque ciertamente la cura para el VIH se hubiera descubierto desde hace muchos años y ya se ha descubierto, pero no se vende, porque entonces le arruinaría el negocio a muchísimas personas. Entonces, pensemos en eso de la conspiración de la gente, pero no nos vamos a enfrascar en ello. Finalmente, hermanos, tenemos un Mesías que vendrá a poner las cosas en orden. No va a ser fácil, no pensemos que se va a aparecer, que va a decir yo soy Jesucristo, vengan y toquen mis marcas y así se va a resolver el mundo. Ah, ah. Eso es algo que sucederá solamente con aquellos que crean en Él. Con los que no crean en Él, tendrá que suceder algo diferente. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que lo que sucede en Tercer Nefi es con los creyentes. Esa multitud de, si no me equivoco, son 2.500 personas. Es aun cuando el manual hace ver que son muchos los que llegan y palpan las marcas, en realidad son pocos, muy pocos, considerando toda la gente que pudo haber vivido en aquella época. Entonces, hermanos, tenemos que considerar que este privilegio es solamente para unos pocos y los demás tendrán que hacer ajustes en gobiernos, en alimentación, en vestimenta, etcétera, etcétera, que es ahí donde yo les digo, hermanos, no pensemos que la venida de Cristo va a hacer que las flores crezcan y que de pronto el pobre ya no tenga hambre y que el rico le nazca de su corazón dar de sus bienes. Esto será algo gradual y conforme vaya pasando el tiempo se darán algunos eventos. Pero lo que es un hecho es que él tendrá que establecer primeramente las normas del juego, quiénes van a pertenecer a su reino y quiénes no. Y eso no significa que los que no pertenezcan vayan a ser destruidos. Ojo, habrá personas que dirán, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, pero no quiero pertenecer a tu reino. Y eso se vale. Las normas para poder pertenecer a ese reino, ¿cuáles son, hermanos? Ustedes las conocen muy bien. ¿Qué necesitamos para pertenecer en el reino? En tercer lugar, y el Llorar que con los pobres, nos llorar. da de las cosas que necesitamos para pertenecer. Y a mí me recuerda lo que no he hecho. Para mí la parte más sobresaliente es perseverar hasta el fin. Y eso es lo que a veces nos cansamos en perseverar hasta el fin para ser merecedores, ¿no? de ese grupo. ¿Ok?
ya prácticamente la hermana nos dijo la clave de lo que necesitamos. Se conoce como la doctrina de Cristo, pero también se conoce como la ley de Cristo, se conoce como el Evangelio, pero también se conoce como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión y el don del Espíritu Santo. Con estos ya entramos, pero para mantenernos necesitamos permanecer hasta el fin o perseverar hasta el fin. Entonces, ya tenemos ahí lo que es la doctrina de Cristo. Ahora bien, hermanos, en tercer Nefi 11, 4 veces se menciona el término, esta es mi doctrina. Por ejemplo, y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Ok, y nos vamos más adelantito y volvemos a encontrar la misma, bueno, más bien hacia atrás, porque ya me salté varias partes donde dice que es mi doctrina. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el Salvador cuando dice que es mi doctrina? ¿Qué es la doctrina, hermanos? Creo que es la ley, ¿no? La ley que él da para su reino. Entonces, cuando dice, esta es mi doctrina, es la ley que él nos está dando y sus enseñanzas. Au, muy bien. Ojo, ese es una de las cosas que primeramente podemos relacionar, como esta es mi ley. Excelente. Hermana Alejandra. Para mí la doctrina de Jesucristo es la pureza de lo que es esencial e importante, porque hay muchas cosas que son importantes, que, que nos hacen ser personas buenas, pero estos principios, como el Libro de Mormón nos los recalca, bueno, por lo menos para mí en la lectura de hasta el punto donde vamos, me impresiona la manera como el Señor insiste en que su doctrina es esta, porque nosotros tendemos a cambiarla. O tendremos, como lo que pasa con lo que usted nos está enseñando referente al Espíritu Santo, a la naturaleza de Jesucristo, tendemos a hacer historias. Y la doctrina de Jesucristo tiene que ser pura, tiene que ser comprendida para que nosotros realmente podamos llevarla a cabo. Y hace rato que la hermana tomó la palabra, yo pensé, se nos pide que lloremos, que estemos dispuestos a llorar con los otros. O sea, tú no puedes hablar de la doctrina si esta doctrina no te ha marcado de tal manera que tengas tal gratitud que voltees a ver a los demás. Tú no puedes, o sea, no puedes, porque entonces estás hablando de otra cosa. Es mi comentario. Gracias, hermana. Hermana Sonia, adelante. La doctrina son principios verdaderos que nos hacen cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes. No van a cambiar, siempre permanecerán. Cuando el Señor habla acerca de su doctrina, ha hablado en cuanto a los principios que se han enseñado desde antes, desde que los profetas hablaban de que Él vendría y qué es lo que haría. Si entendemos esta doctrina de Cristo como algo tan sencillo, debiera de ser sencillo actuar. Sin embargo, dice que había confusión entre los nefitas y sucede con nosotros igual. Hay confusión a veces porque pensamos que no, yo la creo de esta forma, algunos otros de otra forma. Entonces él viene a decir esto, ¿no? Mi doctrina es esta, y solamente es una, y no es de contención, no es porque lo que es, no es de disputas, ¿no? También como lo dice, pues. Entonces, para mí, si esta doctrina, que son principios verdaderos, implica un cambio de vida en mí,
sería entonces nuestra doctrina de Cristo que está enseñando a los nefitas y a nosotros. Muy bien, gracias hermana. Y acaba de introducir un término interesante. A los maestros de seminario y de instituto en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se nos enseña que hay doctrinas y principios, y se habla de las doctrinas como las verdades eternas y los principios como ah, aquellas partes del Evangelio que se deben de poner en práctica. Por poner un ejemplo, la doctrina de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, como tres personajes separados. Esa es una doctrina. Y el principio es, por ejemplo, tener fe en Jesucristo. Bueno, ese concepto de doctrina no es apropiado, hermanos. No es correcto. ¿Por qué razón? Porque la doctrina de Cristo está en absolutamente todas las escrituras. Y entonces limitarla a ciertas verdades o construcciones mentales hace a que precisamente cada quien pueda hacer su propia doctrina diciendo que es la doctrina de Cristo, conforme entendamos las escrituras. Lo que debemos de entender como doctrina, hermanos, es lo que significa etimológicamente. La palabra doctrina significa enseñanza y viene de su raíz docere, de donde viene la palabra docente, es decir, alguien que enseña. De tal forma que entonces cuando Cristo dice, esta es mi doctrina, se dice que esta es mi enseñanza. Y Carlitos mencionó algo que los miembros de la iglesia y muchos cristianos evangélicos han usado por muchos años. El hecho de decir que la doctrina de Cristo es su ley, una ley más elevada, más santa, que está por encima de la ley que él mismo dio a Moisés, cosa que me parece absurda, porque Dios no da mandamientos absurdos. Él no da mandamientos imperfectos. Todos sus mandamientos y toda su ley es perfecta. La que le dio a Moisés, él mismo se la dio a Moisés, y la que él mismo de su propia boca menciona. Entonces, tiene que ser la misma ley, tiene que ser la misma doctrina, la misma enseñanza. De lo contrario, estamos ante un ser ambiguo que cambia, que no es el mismo ni ayer, ni hoy, ni para siempre. Pero sabemos que ese no es el Cristo que conocemos. Así que la enseñanza de Cristo no es su ley, no es una construcción mental, sino que se trata simplemente de su enseñanza. Así que cuando él dice, porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, es el padre de la contención y él irrita los corazones de los hombres para que contienda con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Entonces, si decimos, como comúnmente se enseña, que la doctrina de Cristo es tener fe, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo, ¿en dónde cabe que la doctrina de Cristo es que se acaben tales cosas? Es decir, la contención. Simplemente es una de sus enseñanzas. Y dice, he aquí, en verdad os digo que os declararé en tiempo futuro mi doctrina. Y esta es mi doctrina. Y es la doctrina que el Padre me ha dado y que yo doy
perdón, y yo doy testimonio del Padre y bla, bla, bla. Bueno, de eso ya lo leímos. Y nos habla entonces ahora del bautismo. Y dice que son los que heredan el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado será condenado. Es decir, no hereda el reino de Dios. De ahí, hermanos, entonces debemos de entender que heredar el reino de Dios es una cosa muy distinta a irnos al cielo. Esa es otra cosa que no existe. Así que, por lo tanto, ser condenados no significa irnos al infierno y estar entre llamas. Ser condenado es simplemente no heredar el reino de Dios. Y así, entonces, podemos entender que hay grados de gloria y que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Dice, y quien no crea en mí, perdón, dice, de cierto os digo que esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella, y quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre testifica a él de mí, por lo que le visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Esta es otra doctrina. Si se dan cuenta, entonces no es una doctrina. En realidad, El Salvador tiene muchas doctrinas y esas doctrinas se manifiestan cada vez que él las revela o las hace saber a través de las escrituras, de sus siervos, profetas, apóstoles, setentas, y todas estas enseñanzas que podríamos decir son la doctrina, forman todo lo que se conoce como el Evangelio. Y el Evangelio es el plan de salvación, hermanos. No pensemos solamente que el Evangelio es Cristo viene, debemos tener fe, arrepentirnos, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y ya somos salvos. No, porque eso es lo que se enseña en las iglesias evangélicas, que el Evangelio es esa única verdad y por lo tanto las obras no nos salvan. De ahí es donde surge esa idea. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo, que es el Evangelio, es superior a la ley de Moisés, que recibió de la boca de Jesucristo. Entonces, ahí es donde viene esa incongruencia en la enseñanza. Entonces, hermanos, para concluir esta parte, si queremos realmente entender Tercer Nefi 11, debemos de ver que la doctrina de Cristo es su enseñanza. Él viene a enseñar, es decir, a darnos su doctrina. ¿Preguntas, quejas, chismes, argüendes? Bien, concluyo el 11 diciendo algo que él mismo dijo. Debéis arrepentiros, ser bautizados y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. Miren, acaba de aparecer un condicionante. Ya estábamos adentro del reino. Y hace ratito nos dijo que aquel que reciba el Espíritu Santo después del bautismo hereda el reino de los cielos. Pero ahora nos dice que debemos ser como niños pequeñitos, o de ningún modo heredaremos el reino de Dios. De cierto, esta es mi doctrina. Y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Cristo es la roca. Su roca es su enseñanza. De tal forma que estamos en un cimiento doblemente firme. Si confiamos en que Él mismo es el dador de la ley, desde el principio hasta el fin. Hermana Alejandra. Hermano, ahorita que lo estoy escuchando, pensé en cuando, bueno, todo el libro de Mormón se despliega, cómo los profetas se presentan frente a las personas y les dicen
los amonestan. ¿Por qué? Porque el tema es que por nuestro corazón, por lo que hay en nuestro corazón, por los deseos de nuestro corazón, es que nosotros caminamos en los senderos que queremos, ¿no? No buscamos realmente la dirección del Espíritu. Y pensando en eso, también pensé en cuando Jesucristo llega a la tierra y cómo los que le reciben están, y los fariseos y los saduceos y todo este grupo de personas que defienden a una cultura, a un grupo que serían los judíos, para que pues no se defienden su raza, están muy lejos de la doctrina de Jesucristo justamente por razones políticas, sociales o las que tú quieras, ¿no? De tus deseos del corazón. Y ese ha sido el tema de la humanidad, de todos, y es de nuestras familias, es el tema de nunca acabar, es de siempre, y y, y bueno, ahorita que lo escuché, la verdad es que creo totalmente en que me quiero agradecerle muchísimo cómo usted nos ha enseñado que Dios es el mismo siempre y que sus mandamientos y su doctrina ha sido desde la fundación del mundo. Nosotros, por como hemos sido ahora sí que enseñados dentro de la iglesia, por otros que también han sido enseñados de la misma forma y que no hemos sido lo suficientemente conscientes de lo importante que es que nosotros le preguntemos a Dios sobre sus cosas. Y eso es la cosa que yo más he sentido desde que le conozco a usted. La verdad es que estoy muy agradecida porque yo sé que eso es muy importante. No es que tanto sabes o que tanto no sabes, es que tú puedas buscar a Dios y le puedas preguntar sobre las cosas, porque sus cosas son muy importantes. Y si nosotros dejamos que sus cosas se queden en la boca de otros y nosotros no nos cuestionamos sobre estas cosas, qué triste, ¿no? Que cuando volvamos a ver a nuestro Padre, no tengamos la oportunidad de decirle, me importó buscarte, ¿no? Gracias, hermana. Así es. A usted, hermana. Y déjenme mostrarles que en el capítulo 12, alguna persona que ayudó en la elaboración de estos encabezados de los capítulos, pretende aconsejar al que dio la ley, es decir, a Jesucristo. Y dice aquí, sus enseñanzas de Cristo superan la ley de Moisés, como si Moisés la hubiera inventado, y tienen precedencia sobre ella. No entiendo cómo puede haber ese pensamiento en un santo de los últimos días, cuando sabemos que el dador de la ley de Moisés fue el propio Jesucristo y que ciertamente es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y entonces, ¿cómo es que dice que tiene precedencia sobre ella? Si son exactamente lo mismo, solo que al haberse perdido la naturaleza espiritual de la ley, se convirtió en un legalismo y se convirtió, más allá de un legalismo, en una legislación. Hoy en día, hermanos, los 10 mandamientos están en toda la constitución de todos los países. El único problema es que están legislados. Es decir, ya no está la mano de Dios ahí presente, sino la mano del hombre. Eso hace que se pierda la naturaleza de los principios que se encierran en los mandamientos. Y entonces se vuelve legalismo o se pierde esa finura del propósito de la ley. Es lo que trae el Salvador al restaurar sus verdades tocante a esos mandamientos. Ahora bien, en el caso de Tercer Nefi, como estamos diciendo que es profético, cuando Cristo venga,
nos va a repetir este discurso, hermanos. Cuando venga por segunda vez, volveremos a escuchar estas palabras, las bienaventuranzas, las cuales ya hemos dicho que la versión del libro de Mormón coinciden con la versión aramea de las bienaventuranzas, al 100%. Pero más allá de eso, el refinamiento de la ley nuevamente se dará principios como no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mí toda se ha cumplido. Hasta que él cumpla todo, entonces ahora sí, se habrá cumplido la totalidad de la ley. Y dice, he aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre, para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí, tenéis los mandamientos ante vosotros, y la ley se ha cumplido. Eso será una realidad hasta la segunda venida. Entre tanto, eso no puede acontecer, porque dice más arriba, que mientras, dice, ni una jota ni una tilde ha pasado de ahí, sino que el mito se ha cumplido. Entonces, mientras Cristo no haya cumplido la totalidad de todo lo que se enseñó, la ley no habrá pasado. Ojo, hablando de lo que llamamos ley de Moisés. Una vez que se haya cumplido, entonces ahora sí podremos estar entrando en una nueva era. Y esa nueva era hará que se declaren estos mismos mandamientos para una vida inmortal. Entonces, aquellos que pensábamos que no hay mandamientos porque ya todos somos buenos y todos somos bondadosos, hay un pequeño detalle, que sí hay mandamientos en la vida inmortal. Y son estos que se declaran en tercer Nefi 12. Estos preceptos, pero ahora vividos en la inmortalidad. Y eso, hermanos, cambia la naturaleza de los mandamientos, porque ya no se trata solamente de no matar, y cómo voy a matar si ya no se puede matar a alguien, porque ya es inmortal. Y entonces, efectivamente, se puede matar a alguien cuando hablamos mal de él, cuando lo insultamos, cuando hacemos una lashon hara, es decir, una lengua maligna sobre el prójimo. Y entonces mato al prójimo, me mato a mí y mato al tercero que me está escuchando. Perdón, hermanos, no observé cuánto me quedaba en el tiempo y se me acabó. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que hablamos concerniente a la ley? Ok, entonces, todo claro. Cuando El Salvador venga por segunda vez, ok, perdón. Hermana Sonia, adelante. Perdón, fue al último. Fíjate que a veces puede ser un poco confuso cuando Cristo mismo indica, ¿no? Que la ley de Moisés se ha cumplido cuando en realidad, pues bueno, de acuerdo al conocimiento que se ha estudiado, que tú nos has referido, esto no ha sido así. No sé si esto tenga mucho que ver con que muchos apreciamos o vemos, es que ya se cumplió, ¿no? Y esta es una ley mayor. Entonces, como que siento que a veces esas palabras tienden a confundirnos, ¿no? En cuanto a que si la ley de Moisés, que si la cumplió y todo. Para mí es una percepción. Ujú.
Hay un detalle que quizá no lo hemos profundizado. Decíamos que se llama Ley de Moisés porque Moisés fue quien hizo una expiación a favor del pueblo para que no fuera destruido. Por eso es que la ley lleva su nombre. Pero en realidad, eh, pues la ley es de Dios, le pertenece a Él es quien la da. Eh, y cabe mencionar, hermanos, si ustedes recuerdan, que cuando Moisés sube a la montaña, él recibe unas piedras de parte de Jehová, y esas piedras se conocen como el testimonio, las cuales iban a colocarse dentro del arca, pero recibe unas instrucciones, y esas instrucciones es las que el propio Salvador le entrega a Moisés y le dice qué es lo que espera de su pueblo. Cuando baja Moisés, bueno, perdón, antes de que él subiera a esa montaña, eh, el Señor siguió dando unas instrucciones a Moisés. Ahí es donde tenemos una pequeña laguna, porque le sigue dando instrucciones antes de subir por las piedras. Cuando termina de darle esas instrucciones, entonces Moisés le hace saber al pueblo lo que dijo el Señor, y el pueblo se compromete diciendo, haremos todas las cosas que el Señor ha mandado. Y ahora sí, es cuando él sube a la montaña. Con esta declaración es el acepto, cuando se hace ese compromiso nupcial entre Dios y el pueblo. Sube por las tablas, baja y encuentra al pueblo adorando al becerro de oro, quiebra las tablas, y entonces Jehová le dice, sube de nuevo, pero ahora tú trae las tablas, lábralas y las subes. Y entonces sube. Y en lugar de haberlas escrito el dedo de Dios, es decir, del Padre, es el propio Jehová quien escribe en las tablas. Y entonces baja con las tablas escritas con el dedo del Hijo y las pone dentro del arca. Y todas las instrucciones que recibió adicionales las pone en un libro al lado derecho del arca. ¿Por qué? Porque Jehová es la ley. Y ustedes van a leer que el propio Salvador declara diciendo, yo soy la ley, yo soy quien dio la ley a Moisés. Entonces, él es el que está sentado a la diestra del Padre, como testigo ante los hechos de toda la humanidad. Conforme el pueblo iba avanzando en su historia, Moisés tuvo que agregar algunas cosas, ojo, como cuáles, como el divorcio es una de ellas. Y entonces Moisés es quien agrega una cláusula llamada carta de repudio. ¿Por qué? Porque había muchos hombres ejerciendo injusto dominio sobre las mujeres. Y ante tal situación, Moisés les otorga esa facultad de poder divorciarse. Así como esa ley, hubo otras que más adelante analizaremos, que son esas leyes que Moisés agregó y que El Salvador las distingue perfectamente. Cuando dice, Moisés os dio el divorcio por la dureza de vuestros corazones, mas en el principio no fue así. Entonces, esas leyes que de a de veras Moisés agregó, esas leyes, en teoría, deberían de haberse extinguido. Es decir, si de a de veras decimos que la ley de Moisés ya no está vigente, hoy en día no tendrían que existir
divorcios, ni mucho menos solicitudes para anular sellamientos. No deberían de existir. Estaría sumamente prohibido y se castigarían con pena de muerte. Ojo, porque la pena de muerte no es de la ley de Moisés, es de la ley eterna. Entonces, quien quiera divorciarse sería castigado con pena de muerte. Sin embargo, Dios es tan noble que no ha dejado que la ley de Moisés deje de existir. Y entonces nos concede la oportunidad del divorcio y de pedir la anulación del sellamiento. Entonces, para todos aquellos que piensen que la ley de Moisés ya no está vigente, denle gracias a Dios de que aún existe. Si no, ni siquiera tendríamos que pagar diezmo, porque el diezmo que estamos pagando es un diezmo levita. Por eso es que el sacerdocio de Aarón tiene la responsabilidad de ir a recogerlo a nuestras casas, no nosotros de llevarlo a los servicios. Es el sacerdocio el que tiene que recogerlo, el sacerdocio de Aarón. Y entonces tendríamos que estar viviendo el diezmo del orden de Melquisedec, el cual se conoce como ley de consagración, donde nosotros damos de la abundancia de nuestro corazón. Y qué bueno que no estamos en ese nivel de ley. Todavía estamos en ley de Moisés. Si no quisiéramos reconocer la ley de Moisés, entonces deberíamos de pensar en que más allá de llevar un corazón quebrantado y un espíritu contrito, pues tendríamos que llevar nuestros carneros y nuestros corderos. O mejor aún, pues ya, como ya no somos una sociedad que tenga ganado, tendríamos que llevar a nuestros hijos, a nuestro primer hijo nacido y ofrecerlo en sacrificio. O, en el mejor de los casos, someterlo a voto, es decir, a que se consagre como sacerdote único y exclusivo. No puede dedicarse a otra cosa. Puede casarse, sí, pero no puede más que dedicarse a ser sacerdote. Hermana Sonia. Perdón por insistir, Juan Carlos. Fíjate que entonces la ley de Moisés nos ayuda en nuestras imperfecciones entonces, y no como que si se cumpliera. Bueno, así lo entiendo. No sé, por todas las imperfecciones que tenemos y que no podemos cumplir esa ley mayor, bueno, lo quiero decir así, ¿no? La ley Ujú. nos ayuda en que, por ejemplo, del divorcio, de todas estas cosas, nos ayuda, por eso no se puede quitar, ¿no? Porque si no estaríamos perdidos plenamente, como dices, que con pena de muerte, ¿no? Y nadie nos ayuda Sí, a salvarnos. exacto, hermana. Y qué bueno que lo ve así, porque más allá de que la ley sea una maldición, como muchos dicen, en realidad la ley es una bendición, la ley de Moisés, porque nos impide que seamos castigados con pena de muerte. Incluso seríamos inmediatamente llevados al abismo, porque evidentemente muchos no cumpliríamos con todos los requisitos. Y en el caso que les pongo sobre los primogénitos, esto es en el sacerdocio de Melquisedec, pero como hay ley de Moisés, entonces no necesitamos llevar a nuestros primeros hijos, simplemente llevar nuestro corazón quebrantado y nuestro espíritu contrito. Y vemos cómo hay mucha bondad en la ley de Moisés. Precisamente es para preparar a un pueblo para una ley mayor. Esa ley mayor llegará. ¿Cuándo? Cuando venga lo que se conoce como la Torá de fuego, cuando de la boca de el Mesías salgan los mandamientos que tendremos que obedecer en un estado inmortal, cuando ya estemos en el milenio. Y entonces, evidentemente, la ley
ya no tendrá la misma repercusión, no tendrá los mismos puntos. ¿Por qué? Porque estaremos en una condición totalmente distinta. Pero cabe mencionar, la Torá de fuego incluye estas cosas que se declaran en tercera de Nefi, que aparentemente son una repetición del Sermón del Monte, pero la única diferencia es que el Sermón del Monte, hermanos, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, es una recopilación de cosas que se dijeron en diversos momentos, mientras que Tercer Nefi es un sermón que de veras se dio en un solo evento. Entonces, esa es una distinción bien importante que no debemos pasar por alto. En Mateo y en Lucas encontramos el Sermón del Monte o el Sermón del Valle, como según donde lo estemos leyendo. Y son extractos de lo que recuerdan que dijo Jesucristo. Pero en Tercera de Nefi no es así. En Tercera de Nefi es un discurso completo. Y eso cambia mucho las cosas, porque en uno solamente es un compendio de frases, mientras que Tercer Nefi es un discurso que se puede llamar la Torá de fuego. Pero este es solamente un ejemplo. Cuando venga, él de veras declarará todo lo que está concerniente a esa nueva ley. ¿Pero por qué? Porque ya habrá resucitado a todos los justos, porque ya eh, las condiciones de vida son totalmente distintas y entonces ahora sí, ya se habrán cumplido incluso todas las festividades que eran necesarias para marcar todos los eventos en la vida del Mesías. Entonces, ahí es donde, hermanos, debemos de considerar la bendición de seguir teniendo la ley de Moisés. Bien, no nos va a dar tiempo de ver todo el concepto, hermanos, ni mucho menos de ver una por una de las enseñanzas. Solamente, hermanos, un detallito que a mí me gustó mucho es donde dice aquí: y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, se volvió de nuevo hacia la multitud y abrió otra vez su boca diciendo. Es decir, hay una parte en la que se dirige a sus discípulos y ahora vuelve nuevamente a la multitud. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir. Aparentemente esto ya lo tenemos bien dominado en los evangelios. Sin embargo, hermanos, cabe mencionar que no debemos de olvidar que sí debemos juzgar. Siempre, siempre lo hacemos, incluso al decidir a qué hora nos vamos a levantar. Pero debemos de hacerlo, dice, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Entonces, debemos de hacerlo en el mejor juicio, con la mejor justicia. Y ahora la gran pregunta es, hermanos, si ustedes tuvieran la oportunidad de elegir ser juzgados con justicia o ser juzgados con misericordia, ¿qué elegirían? Pienso yo que muchos dirían con misericordia. Bueno, está bien. Sin embargo, yo les diría, y es algo que obviamente mis propias palabras me condenan, ¿eh? Juzguemos con justicia. Pidamos juicio con justicia. ¿Pero por qué razón? Porque ciertamente yo estoy actuando con justicia. Y ahí es donde viene
el gran mensaje de una de las bienaventuranzas, donde dice, versículo 6, bienaventurados todos los que padecen hambre y sed de rectitud. En los evangelios aparece como justicia, como si alguien estuviera recibiendo injusticias y tuviera sed de justicia. Pero aquí usa el término rectitud, que es el término correcto de acuerdo a la lengua aramea. ¿Por qué? Porque si yo tengo hambre de rectitud, es porque yo estoy actuando en rectitud y no se está actuando en rectitud conmigo. Así que si vamos a juzgar, tenemos que juzgar por justicia. Y si queremos juicio, que nuestro juicio sea con justicia. ¿Por qué? Porque la justicia nos va a justificar. Es decir, yo no cumplí con cierto mandamiento y entonces la justicia me diría, hay que castigarlo. Pero la justicia del Hijo nos va a decir, yo ya pagué por él. Es más, él se esforzó en hacer esto, aunque no lo cumplió. Y con eso se le toma por justicia. A diferencia de la misericordia. La misericordia diría, actuaste sin misericordia en este momento, así que sin misericordia serás tratado. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Aparentemente la misericordia es siempre bondad, pero donde no hay misericordia, más bien, donde nosotros no mostramos misericordia, la misericordia demandará de nosotros esa falta de misericordia. Así que, hermanos, seamos justos, actuemos en justicia y juzguemos con justicia. Realmente, hermanos, si nos acercamos confiadamente a Dios, sabiendo que hay un Mesías que aboga por nosotros y un Espíritu Santo que constantemente nos justifica y nos purifica, hermanos, ya realmente sería muy tonto de nuestra parte el no acercarnos más a la presencia del Señor, el salirnos de esas alas que nos cubren y nos nutren, el alejarnos de una comunidad que puede llegar a ser muy amorosa con nosotros. Y podemos serlo, hermanos, si realmente dejamos que el Espíritu actúe en nosotros. Gracias, hermanos, por formar parte de mi vida. Gracias por dejar esta huella tan grande en mi vida, con la cual estoy muy agradecido con Dios. Digo estas cosas, hermanos, y las comparto con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, Bien, hermano Juan. hermanos, Amén. pues échenle una leída a estos capítulos. Ya saben que cualquier duda que tengan, estoy para atenderlas. Y entonces nos vemos el día sábado. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedírsela a la persona que casi nunca está con nosotros y que cuando está es así como cometa cuando aparece. Carlitos. Pero si yo sí entro. Está bien. Bien. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar reunidos para poder aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por la ley y por el Evangelio de nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre Eterno, porque podemos aprender y regocijarnos en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, porque podemos aprender y gracias te damos por Juan Carlos. Te suplicamos, Padre Celestial, que le bendigas. Te suplicamos que le ayudes para que él pueda tener más fuerzas y que él pueda tener todo lo necesario para su sustento. Amado Padre Celestial,
pedimos que nos bendigas esta noche y que podamos guardar lo que hemos aprendido en nuestros corazones, que podamos meditarlo y que podamos ponerlo en práctica. Suplicamos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, estén bien rico y nos vemos. Juan, el sábado es conferencia. Oh, cierto. Bueno, pues entonces, hasta la otra semana. De todos modos, les voy a mandar algunas grabaciones. Gracias. Ok. Buenas noches. Gracias. Muy buenas. Cuídense. Es como verde, bueno, aquí Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. pasa que es la